Hola, Lucy. Pensé que no llegarías al parque. Estoy emocionado de conocerte al fin. TTC Remix. ¿Qué? ¿TTC Remix? Espera, ¿tú eres? Ya, te vas a poner en pose. Prepara el culo. Bueno, este no va a ser un video como los otros, porque aquí más que expresar una opinión sobre algún tema, doy a entender conceptos o pautas sobre distintos autores, sobre un tema. Bueno, empecemos. Acabo de recordar cómo Jack hace unas noches, cuando recordábamos los buenos momentos en grupo, se dio por contar una experiencia vergonzosa de uno de nuestros compañeros, este siendo Diego. Pues, en resumen, Jack se había hecho pasar por una mujer quien contactó a Diego por Messenger para enamorarlo y posteriormente pedirle una cita. Diego emocionado fue citado al parque, se vistió, bañó y peinó como nunca antes lo había hecho. Todo para que al final haya sido una broma malévola de nuestro compañero Jack. Obviamente nos echamos a carcajadas luego de tal revelación, pues Diego había quedado como un tonto enamorado, peor aún, enamorado de Jack Kevin, lo cual lo avergonzó mucho, creo yo. Pero fue un deleite escuchar tal suceso bochornoso. En ese momento, como buen conejo, consciente, me puse a pensar, ¿por qué nos hace gracia la desgracia? Peor aún si es ajena. En alemán existe una palabra muy conocida, es Schadenfreude. No sé cómo se pronuncia realmente, solo sé que es una taunt del Team Fortress 2, pero el Schadenfreude significa literalmente alegría por el daño. Describe el placer que una persona puede sentir cuando otra experimenta un pequeño fracaso o una situación embarazosa. Sin embargo, no toda carcajada ante la desgracia es Schadenfreude. Entre amigos muchas veces la visa cumple otra función, reforzar la confianza o aliviar la tensión. Todo depende del contexto y de cómo la reciba la otra persona. Thomas Hobbes nos habla de que la risa nace de sentirnos superiores. Thomas Hobbes sostenía que reírnos porque sentimos una gloria súbita. Es decir, al ver el error, fallo de otra persona pensamos, aunque sea por un instante, menos mal que no fui yo. Para Hobbes, muchas bromas funcionan porque nos hacen sentir superiores a quien tropieza. Ejemplo, tenemos la propia anécdota de Jack, cuando nos dijo que Diego se había enamorado, pero al final no fue. Ya pongamos que Diego fue al parque. Pucha, y no había nadie. No todos nos reímos. ¿Por qué? Porque durante un instante sentimos que nosotros no fuimos los que quedaron en ridículo. Esta explicación se conoce como la teoría de la superioridad del humor, la cual nos dice que mientras te ríes, jajaja, eres superior. Bueno, Henry Bergson nos dice que la risa corrige comportamientos. El filósofo francés Henry Bergson escribió un ensayo llamado La risa. Su idea era distinta. Para él, la sociedad utiliza la risa como una forma de corregir conductas. Nos reímos de alguien que actúa de forma rígida, exagerada o torpe, y esa risa funciona como una presión social para que adapte su comportamiento. En este sentido, la risa tiene una función social, no solo de entretenimiento. Por ejemplo, si vemos que Diego un día viene con disfraz de fanboy, obviamente nos vamos a reír a carcajadas, porque es una completa vergüenza que haga eso. Y al reírnos, él sentirá vergüenza y ya no volverá a venir disfrazado de esa manera. Bueno, lo corregimos. Aquí vemos con un patita medio loquito. Sigmund Freud nos dice que el humor libera la tensión. Este patita pensaba que el humor sirve para liberar emociones reprimidas. Cuando ocurre algo incómodo o vergonzoso, hacer un chiste puede reducir la tensión. Por eso, entre amigos, muchas bromas después de un error ayudan a que el momento deje de ser tan pesado. Según Freud, reír no siempre significa burlarse con malicia, a veces es una manera de manejar emociones difíciles. Por ejemplo, algo ya más humanitario, más bueno, cuando nuestro compañero Abel sale a exponer y la friega da una exposición de la pichi, de la caca. Cuando viene al grupo nos burlamos de su exposición, pero no con el afán de decirle que es un idiota tarado, bueno, también, pero también nos reímos por la gracia que nos dio. Y al momento de reírnos, Abel también podría reírse por lo estúpido que fue su exposición y en lugar de martirizarse diciendo la fregué, dice la fregué, pero lo toma con humor y así se siente mejor. Ahora vamos con el patita, otro patita. Aristóteles. La virtud está en el equilibrio. Aunque Aristóteles no desarrolló una teoría completa del humor,
En la Ética, a Nicomaco habla de la eutrapelia, una virtud relacionada con el buen humor. Para él, no es bueno ser incapaz de bromear, pero tampoco lo es hacer bromas que humillen constantemente a otros. La virtud está en encontrar el punto medio. O sea, está bien tu chiste, pero está bonito. Pero, no seas payaso, tampoco. Si ves que tu chiste mofa hace daño a otros, déjalo. Pero tampoco puede ser un pata serio así, ¿no? Carepoto. Debes encontrar el punto medio en donde la broma dé gracia, pero no haga daño a otros. El punto medio es algo que quería Aristóteles. Ahora hablamos con Nietzsche. Reír como afirmación de la vida. Friedrich Nietzsche tenía una visión muy distinta. Él desconfiaba de quienes eran incapaces de reír, incluso de sí mismos. En Así habló Zaratustra aparece varias veces la idea de que aprender a reír de uno mismo puede ser una señal de fortaleza. Pero Nietzsche también criticaba la burla nacida del resentimiento, aquella que busca rebajar a los demás, porque uno no soporta su propia situación. Para él hay una diferencia entre reír con alguien y reír de alguien para humillarlo. Creo que es lo mismo con Aristóteles, o sea, no seas payaso, pero o sea, si ves que la broma hace mal, no, ahí nomás déjalo, pe, porque en lugar de dar gracia, das pena, pe, desgraciado. Y ahora tenemos el mítico, el humor entre amigos. Desde la psicología social se ha observado que en grupos de confianza las bromas sobre pequeños errores pueden fortalecer el vínculo. ¿Por qué? Porque transmiten un mensaje implícito. Sigues siendo parte del grupo, sigues siendo parte de los enfermos, incluso después de equivocarte. Pero esto solo ocurre cuando existe confianza previa. Todos entienden que es una broma, que es un chiste, jajaja. Y la persona también puede reírse, o sea, formar parte de la broma. Si la broma se vuelve constante, humillante o unilateral, deja de fortalecer la amistad y puede convertirse en una forma de exclusión o acoso. Un ejemplo clásico, como anécdota, tenemos al Miguel Grau. Para que él no lo conozca, que será cuarto de secundaria, creo, le dibujamos un helado en la cabeza pelada del Miguel Grau. Y ese Miguel Grau estaba dibujado en la portada de la carátula de nuestro compañero Jack. Jack no se lo tomó con humor, se asó y nos denunció. Bueno, no nos denunció, bueno, sí, pero eso fregado, ¿ves? Más o menos sí. Pues nos tomaron como acoso y no sé qué tontería más. Entonces, ¿está bien burlarse de la desgracia ajena? La respuesta depende del contexto y haciendo un pequeño resumen de todos los autores que he citado, Hobbes diría que muchas veces revela un resentimiento y superioridad. Bergson diría que puede cumplir una función social. Freud pensaría que ayuda a liberar la tensión. Aristóteles aconsejaría moderación y buen juicio. Y Nietzsche distinguiría entre una risa que nace de la vitalidad y una que nace del resentimiento. En resumen de todo esto, reírse no es malo ni bueno, sino dependiendo del contexto. Si estás entre tus compañeros y resulta gracioso, pues te ríes. Así alivianas la tensión, ayudas a que todos entren en más confianza. Pero si eres un desgraciado y solo buscas humillar a la otra persona, ahí no hay gracia. Es una desgracia, tu gracia, ¿no? Y por eso cuando nos reímos de Diego no lo hacemos solamente, no lo hacemos para humillarlo, sino para hacerle entender que fue una estupidez eso y nos dio gracia. Y creamos así, fortalecemos la confianza entre amigos y el grupo, ¿no? Esa distinción es importante porque la misma broma puede fortalecer una amistad en un contexto y causar daño real en otro. Por ende, lo único que tengo que decir ante la anécdota de Jack fue ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!